Voy a ir a Ezequiel 4 y voy a enfocarme en unos puntos, ¿ok? Dice, tú hijo de hombre, recuerda, empezó solo por unos puntecos. Hijo de hombre es un título que Mashiach usa para referirse al mismo y al último, por eso lo dice en tercera persona y sin meter mucha materia, como que tiene más que ver con el último que con el primero, porque Yahushua es la semilla de la mujer, a pesar de que obviamente la mujer vino de Adán también. Él nació de una mujer virgen, y en Génesis 3:15 él es la semilla de la mujer, como si fuera haciendo alusión a que vino de una mujer más que de un hombre. El hijo de hombre hace alusión a que vino de un hombre, lo cual lo conecta con nacer de la manera normal, un hombre y una mujer, y que viene con el pecado de Adán. La cuestión de venir de una virgen es que así nos acaba el pecado de Adán, porque la mujer tiene XX, aunque hoy dicen que también los hombres, XX cromosomas, y eso hizo que uno fuera de Adán, o sea, y ese es el que tiene pecado, y otro que se mantuvo apartado desde Eva, y ese fue el que agarró Yahweh para hacer a Yahushua sin pecado. Entonces dice hijo de hombre, que así es como llama Ezequiel, y eso le hace alusión a que Ezequiel representa al último. Tú hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti, diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento, y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Toma también una plancha de hierro. Esto aquí está haciendo alusión a Jerusalén y ahora a Roma, hierro. Y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. El pueblo de Israel llegaría a ser gobernado por Roma, y ahí sería donde Mashiach moriría, y después llegaría lo del año 70, que fue cuando Roma destruyó el templo de Jerusalén y mató un montón de gente, que ahí se dio un microcosmos de el Apocalipsis, o un microcosmos de lo que Yahushua dijo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 acerca del fin de los tiempos. Cuando dijo lo de cuando vean a la abominación desoladora, huyan a los montes, eso era para ese tiempo y para el nuestro, de dos formas diferentes, porque iban a meter una estatua de Tito al templo para adorarla. Entonces, dice, es una señal para la casa de Israel. Vea que ahí menciona a Israel, no menciona solo a Yahudá. Después dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo. La izquierda en hebreo es también el norte. Entonces aquí está separando las tribus del norte de las tribus del sur. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, o sea, representa las tribus del norte, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días. Cuando Yahushua vino, él vino como él dijo, por las tribus perdidas de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Tuvo 12 discípulos, como las 12 tribus. Apareció en Israel. Entonces son un montón de puntos que lo conectan ahí. Pero además de eso, ya que lo está poniendo de un lado por 390. 390 más 1, 391. Valor numérico del nombre Yahushua. Como si estuviera haciendo alusión a la primera manifestación. Te acostarás en la izquierda, hijo de hombre. 390 días de un lado. Como si fuera la primera manifestación de Mashiach, de Yahweh en la tierra. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez. Eso haría entonces alusión a la segunda manifestación. Ahora sobre tu lado derecho, por las tribus del sur. Por el sur. Por las tribus del sur, que hace alusión, por un lado a los pocos, como dije, es la derecha, que recuerden que en hebreo el este es el frente, oeste es la espalda, entonces la izquierda es el norte, por eso del norte viene el mal, como la izquierda representa injusticia comparado con la justicia del derecho. Entonces la derecha es el sur,
Esta izquierda, la tribu que iba ahí de principal era Dan. Aquí a la derecha Rubén, que Rubén significa he aquí el hijo. Y la escritura habla de que bendición viene de este lado, pero en este caso, con esto que lo estamos conectando, vendría siendo como está por decir, para que en el verso que viene creo, dice, cumplidos estos te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, que también, ¿verdad? Se puede entender como he dicho, el primero y el último, en vez, bueno, lo he dicho en una canción, en vez de verlo como dos diferentes o dos monedas, es como dos lados de una moneda, ¿verdad? Entonces, como izquierdo y derecho, dice, y llevarás la maldad de la casa de Yahudá. Entonces las tribus de Israel como las tribus perdidas, y después Yahudá, que es los reyes, representa a los pocos. 40 días, día por año. Esto, ¿verdad? Por entre todo lo que Padre me había puesto en esos tiempos ahí, yo, sin haber pensado esto, como yo cumplí los 40, fue una de las razones por las que dije, este es el momento para irme 40 días, día por año. Entonces cuando, esto ya lo había leído varias veces en el pasado, obviamente, tal vez ahí hubo relación, pero después leyéndolo ya, estando ahí, fue como muy clic. De verdad, no solo día por año mío, sino día por año de algo más. Día por año te lo he dado. 2 veces lo dice. Hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. He puesto sobre ti ataduras y no podrás darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. ¿Verdad? Para que lo hiciera como tenía que ser y no se moviera dormido. Pero también he puesto ataduras, que viene siendo, por ejemplo, el último que viene como hijo pródigo, es un tipo de atadura. Y en el caso de Yahushua, que por más que no tenía pecado, estaba en la carne. No tiene pecado. Dice, he puesto sobre ti ataduras y no podrás darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Toma para ti trigo, oigan esto, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo. Toma mijo. Entonces, trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Ponlos en una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Ahí no menciona después otros 40, como dando a entender, vas a comer este tipo de pan por 390 y los 40 no vas a comer. Entonces eso a mí también me hizo demasiado clic. Recuerden que Yahushua vino para cumplir las fiestas de la cosecha de la cebada y el trigo, que es lo que está diciendo ahí que arme, y 6 ingredientes como el valor numérico del hombre, como un hombre que viene como la semilla de trigo que tenía que morir para germinar y dar fruto en la tierra. ¿Me explico? Además de que el matzá se le llama pan de angustia, y era parte de lo que estaba representando esta comida que iba a ser aquí, la angustia que iba a pasar el pueblo. Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Ponlos en una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. 20 ciclos al día. Por un lado, bueno, en lo que respecta a Yosef, lo vendieron, verá, por 20 piezas de plata, Yahushua por 30. Que alguien mencionó esto, pero no creo que sea tan así, nada más lo menciono por si algo, si les parece a ustedes que sí. Que qué curioso. Ahora, como les he dicho, el testamento de los patriarcas de las 12 tribus dice que ellos lo vendieron por 30 a Yosef. O sea, lo vendieron igual que vendieron a Yahushua. Pero que los que hicieron la transacción se dejaron 10 para comprarse ellos algo por otro lado. Entonces le dieron al resto 20 y por eso quedó en la Torah 20, según el testamento de los patriarcas. Ahora, de todas maneras, si tomamos solo Torah, 20 por Yosef, que es la Kaf, como corona, trono, y 30 por Yahushua, que es la Lamed, como el que enseña el aprendizaje, la vara del buen pastor, la autoridad. Y 20-30 como el 2030, decía una persona por ahí. Imagínense ustedes si el padre lo toma en cuenta, sería interesante. Entonces, por eso, aquí dice una ración de un cuarto de kilo. sí, ahí lo está transformando a las medidas de hoy en día. Un cuarto de kilo, sí, 250 gramos.
Entonces, exacto. Uh-huh. Sí, como se puede ver ahí la conexión. Entonces, dice, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Oigan esto, loco serás a vista de ellos en fuego de excremento humano. Esto era para que, esa es una de las cosas que a mí me sorprende la escritura, y me imagino el pobre Yehezkel, y era para darle a entender a la gente que iban a estar, o sea, lo mal que iban a estar comiendo. Y es como, bueno, o sea, ustedes saben, hay un dicho muy costarricense, bueno, también en otros países yo creo que es igual, que a las personas las mandan a comer excremento humano cuando están comportándose de alguna manera. Entonces es tan sorprendente que sea bíblico. El Padre es así, tan pecadores van a ser, pues ahora esto es lo que van a comer, cocínenlo en excremento humano. Y Ezequiel le dice, Padre, pero es que yo nunca me he comido nada tan feo. Ok, entonces embuñí. ¿Habrá ido alguien a atender? ¿Sí fue alguien? Ah, no, entonces todo bien, todo bien. Ok, todo. Dice, lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano. Dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Pan inmundo. Yahushua, y esto es con respecto a lo que vemos en otros profetas, Yahushua es el pan celestial. Entonces el falso Mesías es el pan inmundo. Si el nombre del Hijo es lo que confesamos con la boca, dando a entender lo que comemos, el pan inmundo es el invocar a Baal como poderoso. Entonces comer eso, excremento humano, es adorar al que no es. Y por eso van a pasar por eso, ¿sí me explico? Entonces ahí les está diciendo, pues que, o sea, primero que todo son los 390 días de Yahushua, este es el que van a reemplazar por un pan inmundo. Y por eso vienen las plagas que vienen, y después van a decir, pero ¿por qué? Entonces, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo las arrojaré. Yo dije, soberano Yahweh, mi alma no es impura. Vean qué particular cómo conectaban. Y bueno, hay una conexión, ya la mencionaré, cómo conectaba lo físico con el alma, si el alma es algo espiritual. Es como mi alma no es impura, ¿cómo me voy a comer eso? Si eso es físico, no debería haber hecho una conexión tan directa, pero en ese tiempo era muy común. Incluso hoy en el judaísmo, por eso no comen un montón de cosas, sin entender la libertad que tenemos en el Padre, la purificación de los alimentos, etcétera, etcétera. Ahora, la conexión que sí hay es que recuerden que el alma está en la sangre, pero principalmente el alma animal, la que tiene que ver con las funciones del cuerpo, y la sangre obviamente es la que lleva los nutrientes de lo que uno come a todo el cuerpo. Entonces, en cierta manera, si uno contamina la sangre, está contaminando el cuerpo. Entonces, si hay una, y por ende el alma que está ahí, así lo estaba, por decirlo así, conectando Ezequiel. Entonces dice, mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Ahora, si fuese que eso lo fuera a volver impuro a Yehezkel, Yahweh no le dice, hágalo así. Pero porque también él se pone en nuestros zapatos y dice, pues qué feo comerse algo así. Está bien, mi chiquito, hágalo diferente. Porque puedo entender el asco, puedo entender... Sí, es un castigo para el pueblo y usted no necesariamente tiene que pasarlo. Entonces, dice, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Estamos. Entonces, como sabemos, viene hambre. Viene hambre. ¿Perdón? En cierta manera, el asedio sí, y de fijo hambruna.
Ahora, no creo que todos hayan tenido que comer literalmente como aparece aquí, pero da a entender que iban a comer cochinadas, que no iban a tener comida, que iban a comer poquitito al día. Y por otro lado, lo espiritual, que iban a comer de un falso Mesías, siendo Yahushua el verdadero. Vean que ayer tras de eso celebramos Pesach y Matzot, y solo podemos comer matzah, pan sin levadura, para representar a Yahushua, el pan celestial sin pecado, mientras el mundo entero está en Semana Santa y los otros, las otras mentiras doctrinales, comiendo un pan inmundo porque enseñan falsedad, a celebrarlo de una manera no adecuada. ¿Está claro? Entonces, esto hasta el momento era lo que el Padre nos había puesto. Como le dije, o sea, a mí el Padre me lo había puesto, pero yo dije, no, eso debe ser para mí, ¿verdad? Yo estoy inventándomelo solo porque estoy aquí 40 días, ¿qué se cree, verdad? Entonces, yo lo puse de lado. Después me llegó un mensaje de Harman que me dijo, uy, el hermano Yeriago mencionó que qué curioso la conexión con Ezequiel 4. ¿No le dijo? Y yo, no. Y yo, pero yo lo había pensado. Espere para leerlo, porque no lo había leído por lo que les acabo de decir. Entonces ya me puse a leerlo y empecé a encontrar más cosas. Ahora, dije más cosas porque ni siquiera sé lo que usted había ya hecho conectado. Nada más él me lo mencionó. Entonces vi lo del 390, ya con eso dije, Yahushua, ahí está perfecto, sorprendente el valor numérico. Y lo de los 40, y que solo le dijo de comer 390, entonces hace alusión a que ayunó 40. ¿Verdad? Hace alusión, puede que no. Y otros detallillos que tal vez ya mencioné. Ya habiendo tenido eso en mente, cuando empiezo a ver eso que les comento, empiezan a otras piezas tomar más orden. Y según, curiosamente, que fue una de las cosas que primero puso el hombre en el video, que eso fue otra que yo dije, o sea, eso puede ser otra confirmación. Él, incluso teniendo otro calendario diferente al nuestro, la persona que hizo el video, puso que Yahushua habría muerto el 5 de abril del 30. Y yo, esa es la fecha que yo he pensado por un montón de tiempo. Y vean que es 5 de abril igual que hoy. Porque como les dije, el calendario se volvió a sincronizar. Entonces yo dije, ¿verdad? Pues, conectadísimo. Él ahí pone, no es un viernes, es un miércoles. Que hasta eso, teniendo otro calendario. Y yo, le dio también. Y eso como haciendo alusión a los católicos que dicen que es un viernes. Sin embargo, él, por el calendario que tiene, piensa que hoy sería 14, no 15. ¿Verdad? Pero eso es algo que mucha gente piensa por varios errores ahí. Si uno va a Levítico, bueno, hay varios, voy a Levítico 26. En realidad aparece varias veces en Levítico 26, voy a leer varios versos de ese. Uy, sí, sí. Sí, 20 kilos. Perdí 20 kilos. Sí, lo estaba pensando. Era por cada cabeza tenía que pagar medio shekel. Sí, qué curioso, ¿no? Y sí, por alguna razón también lo pensé con ese, aunque no sé ni siquiera por qué. Por el medio shekel. Bueno, sí, por lo de la mitad que perdí medio kilo por día. Y eso me lleva en 40 días a 20, que sería, se conecta 2 veces ahí, qué curioso, ¿sí? Y él estaba haciendo esto por el pueblo, y el pueblo se contaba con medio shekel por cabeza. Bueno. Entonces el Levítico 26, 18 dice, si aún con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces Yahweh pone un tiempo determinado, en este caso 40 años. Ezequiel hizo el acto profético un día por año. Como el pueblo, y ya me estoy adelantando un poco, pero es para ir acomodándolo de una vez. Si Yahushua murió el 30, 40 años se vino mal la situación para
Jerusalén, principalmente con los romanos, después de matar a Mashiach, hasta que llegó el 70, cuando destruyeron el templo y lo sacaron. Fue como cuando se cumplieron los 40 años de asedio, desde el 30, y queda perfecto 30 y 40 en vez de 28 y hasta el 70, ¿sí me explico? Además de que Yahweh trabaja mucho con esos tiempos, con el 40 y lo que representa el 30 y el 70 a las naciones, y seríamos llevados a las naciones. ¿Cómo, bro? Ajá. Sí, y sí, es verdad que se conecta el 7, que es completitud terrenal, y el 10, perfección celestial. El 7 por 10, tenemos 70, entre otras cosas que se pueden ver ahí. Entonces, dice, lo multiplicaré 7 veces. El pueblo judío, y digo judío para incluir a los que no son Yahudim, que rechazó a Mashiach, no se arrepintió después de matarlo. De hecho, le pagaron a los guardias y dijeron, vayan y díganle a todo el mundo que se robaron el cuerpo. Cosa súper ilógica. Hay un canal de inglés de cosas, es que no sé cómo decirlo en español, se me olvida, cuando hacen noticias falsas, pero al propio, como chistes. Sátira sería, pero es que yo creo que en español no se usa otro término. Entonces hacen noticias, Babylon Bee se llama, es cristiano, pero, o sea, son cristianos, pero no, ¿cómo puedo ponerlo? No es como que anden gritando, somos cristianos, ¿verdad? Sino se sabe que los que lo armaron son cristianos, entonces le pusieron Babylon Bee, que creo es como haciendo alusión a la confusión del mundo. Y ellos hacen esas noticias para mostrar lo torcido que está todo en el mundo. Ya han pegado 200 noticias. Son chistes exagerados de mentira, y ya 200 de los titulares que han hecho se han cumplido. Es sorprendente. Y son así, cosas que uno dice, qué estúpido, y después pasa, ¿verdad? El hombre puede quedar embarazado, por ejemplo, cosas así. Entonces, Babylon Bee, por si en algún momento quieren ver, tienen un canal de YouTube también, y sacaron hace poco un video que yo me imagino más de un cristiano religioso que no tiene ojos y no ve, tal vez hasta se enoja por no saber lo que quieren dar a entender. Pero están los discípulos, después de que matan a Mashiach, están reunidos alrededor de una fogata. Ahora primero están tristes, después empieza uno, Pedro de hecho, llega y dice, estábamos pensando algo, algunos de nosotros, ¿qué les parece si nos robamos el cuerpo? Y decimos que resucitó. Y entonces ya Juan empieza como, me parece, puede ser. Y así, sí. Les pagamos a los guardias, aunque a ellos los van a matar, porque se sabe que tienen que entregar su vida por lo que están cuidando. Pero les pagamos, no importa. Nos robamos el cuerpo y después nos matan a todos de una manera horrible, ¿verdad? Y todos, ¡uy! Y Juan, un momento, ¿cómo que nos matan? Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Entonces ya empiezan a cuestionar cómo el cuento judío es tan ilógico, porque los discípulos habrían inventado algo que les iba a destruir las vidas en este mundo. Entonces decía Juan, pero ¿y dónde están los honores y la plata? ¿Qué vamos a hacer? Y dice, no, nos matan, güey. Entonces, mostrando lo estúpida de esa doctrina, de esa enseñanza judía, de que los discípulos se robaron el cuerpo e inventaron eso sabiendo que los iban a matar y torturar. Entonces se extiende más la historia, pero es muy, muy particular. Entonces, volviendo al tema, lo matan a los 30, en el año 30, según esto, ¿verdad? Habrían 40 años a los que se estaba refiriendo aquí Ezequiel, porque era Roma, el hierro. 40 años que multiplicado por 7, ¿verdad? 7 por 4 tenemos 28, 280 años. Entonces, bueno, como les dije, eso me voy a adelantar, entonces primero voy a terminar esto. Verso 21. En el verso 21 dice básicamente lo mismo: si continuáis oponiéndoos a mí y no me queréis oír, yo enviaré sobre vosotros 7 veces más plagas por vuestros pecados. Entonces el castigo que se les había dado se les multiplica por 7. Y si siguen, se les multiplica por 7.
Entonces 280 menos los primeros, un segundo, no, de hecho ya le voy a agregar 10 más, pero aquí por si algo se vuelve a mencionar en el 24 y en el 28. Dice el 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y el 28, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces deja claro que el castigo del pecado se multiplica por 7 si la persona no aprende. Si la persona no cambia, en este caso el pueblo como tal. Y el pueblo, después de matar a Mashiach y oír a los guardas que resucitó, dijeron no, les paguémosles y sigamos en la mentira y engañemos al pueblo. Se les multiplica por 7. Entonces, aquí, bueno, antes de eso, menciona, bueno, las 10 tribus del norte, 390 años por su iniquidad, y los del sur, 40 años de tiempo disciplinario o castigo por su iniquidad. Entonces, 40 por... Creo que están desacomodados. Este es el enredo que me tengo ahorita. Ah, ok, sí, ya. Desde el año 30 hasta el 70 y 40. Se multiplica 40 por 7, 280. 280 más 40, ¿verdad? Tenemos 320, pero más los 30 de Mashiach nos llevarían al 350 de la era contemporánea o después de Cristo, como dicen ellos. 350. En ese año los judíos terminaron el Talmud. Curiosamente, yo creo que él no lo menciona tan directo, nada más menciona que ellos siguieron en el pecado. En ese momento, todo ese rato, como había estado escribiendo lo del libro, también había acabado de escribir eso. Entonces, donde veo ese número hasta que resalta 350 fue cuando completaron el Talmud, la Gemara y el Mishnah. Y ahí es donde pusieron, como que cementaron la doctrina falsa acerca del Mesías, de que él es un falso profeta y que según ellos, ¿verdad? Porque para los que no saben, en el Talmud dice que, como ellos le dicen, Yeshu, que es una maldición judía. Ay, mi amor. Continúo. Entonces, ¿qué hace usted? Qué bien, ¿no? Qué cáscara. Pero bueno, diga. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. Bueno. Mañana sí puedo. Estoy. Entonces, vinieron a dejarme caer, creo. Entonces, vamos a ver dónde ha quedado. 350 terminan el Talmud. Según ellos, lo que han escrito ahí, bueno, además de un montón de otras barrabasadas, pusieron que Yeshu está hirviendo, está cocinándose en el infierno en una olla de excremento hirviendo. Según ellos, el Mesías, a quien rechazaron y mataron. Entonces, después de tanto tiempo, llegan y se atreven a escribir eso y otro montón de cosas, y enseñarle a los niños y a todo el mundo judío. Qué curioso que aquí dice, cocinarás en excremento el pan que se van a comer. Era muchos años antes. Entonces, ellos ponen eso y otro montón de cosas. Entonces ellos ahí lo que hicieron fue decir, no nos arrepentimos, continuamos. Entonces eso hace que se multiplique 280 por 7. Y 280 por 7 nos da 1960. ¿Okay? Aquí es donde viene un detalle que se hace ahí. O sea, puedo entenderlo, pero lo que me extraña es que no lo haya hecho en el cálculo anterior. Que 1960 son 280 por 7. Pero ya habían cumplido los primeros 280. ¿Verdad?
desde Mashiach hasta el Talmud. Entonces a los 1960 se le descuentan 280 y quedan 1680, como lo que faltaba de castigo. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos 1680 años. Por otro lado, en lo que respecta a los 390, los asirios entraron a destruir o a tomar Israel. ¿Todo bien? Israel, como ya lo había dicho, en el año 701 antes de Mashiach. 701. Y obviamente una vez que llega Mashiach no lo aceptan hasta el año 70 después de Mashiach, donde pasó todo lo que pasó ahí en Israel. Son 770 años. Y 390, puesto que no se arrepintieron y mataron a Mashiach, 390 por 7 son 2730. Entonces, por un lado teníamos los 1680. Segundo. Así, ahora sí, no, entonces lo que decía que me parecía que no era necesario descontar, pues ya ve por qué lo descontó. Porque al tener 1680, ¿verdad? Que fue lo que nos quedó descontando los 280 que ya habían hecho. En realidad esos 1680, si le sumamos los 350, donde están incluidos los 280, espero no estar enredando a nadie. Por eso tal vez era necesario escribirlo. Tenemos 2030. O sea, desde el año 0, que no hubo, entonces el año 1, desde el año 1 hasta que terminaron el Talmud, 350 años, más los 1680 que quedaban de castigo por la multiplicación de ellos no haberse arrepentido. 1680 y 350, 2030. Entonces eso pondría el 2030 como el final del castigo, de 7 por 7 y después por 7. ¿Sí me explico? Y eso mismo sucede con los 390. Porque, como dije, 390 por 7 son 2730. Y hay 2730 años desde el 701 antes de Mashiach hasta el 2030. O sea, si sumamos 2030 más 700 nos da 2730. Obviamente, 2030 más 700. Entonces, el cálculo de 390 que se multiplicaría por 7 por las tribus perdidas y el cálculo de 40 por las otras tribus del sur que se multiplicaría por 7 y después por 7 también nos lleva al 2030. Entonces eso haría el 2030 el final de los castigos, a menos de que el pueblo no se arrepienta, pero ya estamos aquí bien arrepentidos. ¿Sí me explico? Entonces esos dos cálculos del mismo capítulo y en ese video que curiosamente por alguna razón mencionó el título del libro que estoy escribiendo, me pareció muy, muy clave, muy poderoso. Creo, vamos a ver si me falta algo decir, creo que no. Cuando los asirios, bueno, sí, el asedio que hizo Asiria sobre Israel representaba ese muro de hierro también que le dijo Yahweh a Ezequiel que hiciera. Y después de eso, sí, lo otro está, ya lo expliqué. ¿Sí quedó claro? ¿Quedaron claras todas las conexiones? Sí, 70 veces 7, que sería casi que la multiplicación que estamos haciendo aquí, porque fue primero multiplicado por 7 y después por 7.
Sí, como dando a entender, hasta que se cumplan esas dos multiplicaciones, por decirlo así, por 7, va a venir ya el perdón, la redención. Entonces eso era un punto que sí les quería contar, interesante, que puede darle peso a que Yahushua haya muerto el 30 y a que el 2030 sea ya como el límite de los castigos. Entonces las plagas postreras vendrían a acabarse ahí, 2030, y si las plagas postreras acaban en el 2030, entonces todo empezaría en el 23, porque son 7 años para llegar hasta el final de las plagas postreras. ¿Sí está claro? Espero. Otro detalle que mencioné en el libro, que esto también hay muchos que difieren al respecto, pero me pareció un detalle ahí que me resaltó, y bueno, sí, difieren más que todo porque no toman en cuenta algo que yo espero, ¿verdad? Esté todo bien, que el Padre me puso un día, porque yo puedo entender que como la última semana de Daniel son 7 años, que lo más fácil sea conectarlo con una de las semanas de los jubileos, ¿verdad? Porque los jubileos son 7 semanas, 7 por 7 de años, claro está, 49 años, y el 50 es el jubileo. Cada séptimo año es un año Shemitah, que sería como un año Shabbat. Entonces es normal, y lo comprendo, porque yo también lo hacía al inicio, y por eso me costó llegar a lo que les digo, que espero haya sido su revelación celestial, porque no lo he visto en otro lado, pero me parece que está claro en la escritura y por eso lo mantengo. Todo el mundo dice, esa última semana de Daniel son los últimos 7 años, eso estoy de acuerdo, pero dicen es una semana Shemitah. Y no necesariamente por un lado, porque el jubileo va a ser parte de esos 7 años, y el jubileo ya vendría siendo el año que le sigue. Entonces estaría raro. Y por otro lado, en Apocalipsis 6, cuando sucede el sexto sello, que es incluso antes de la mitad de los 7 años, la escritura dice, ha llegado el día, como diciendo ya es el día. Y si ya es el día de Yahweh, y el día de Yahweh es el milenio. Entonces como diciendo que el milenio empieza en el transcurso de los 7 años, y no como la gente espera al puro final de los 7 años. ¿Sí me explico? Entonces, pensando en eso, me resaltó algo que tenía en el libro ahí, porque ya lo tenía desde hace años, tuve que arreglar varios detalles. Bendito Yahweh que hasta ahora decidí terminarlo, porque había que arreglar eso. Y hay mucha gente que decía, espera, para hacer el número, para ver si me acuerdo. Ajá. Si no me equivoco, que decían que el 2017 fue un año Shemitah. Entonces, eso haría 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sería Shemitah. Si tú empiezas el 23 y 24 serían los últimos 2 años del milenio. Y el tercero sería el inicio del jubileo, que sería el año 6000, y eso iría de acuerdo a lo de los 7 años que hemos venido hablando. Entonces es posible que el 2017 haya sido Shemitah, y eso haría que el 2024 sea Shemitah, y que el 2025 pueda ser el jubileo. Cabe la posibilidad, porque se conectan todos esos puntillos. Espero eso haya quedado claro, ¿sí? Si no, me preguntan. Entonces, obviamente, uno quiere que todo empiece lo más pronto posible para estar ya del otro lado todos felices, obviamente, pero como repito, hasta que todos ya hayan detalles más palpables, podré decir de fijo tiempos, más que todo con eso que les digo, que de esa otra fecha, según los datos aceptados por muchos años por los historiadores, acerca de principalmente de Herodes. Pero sí, lo que más tiene peso en ese argumento es lo de los tétracas cuando empezaron, que la mayoría concuerdan que fue el 4 antes de, y lo que dijo Josefo. Pero lo que dijo Josefo se puede conectar mejor, todo indica, varios, con el eclipse del primero. Y lo de los tétracas, por otra evidencia que ha salido a la luz, puede ser que en realidad ya tenían el poder desde antes, y lo quisieron plasmar en las monedas que hicieron años después,
y la gente de hoy en día se encuentra las monedas y dice, a ver, empezaron desde el 4, pero las monedas no fueron hechas en ese mismo año, fueron hechas años después, y eso es lo que hace varios detalles.